Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Construyendo Equidad, Voces desde la Formación Técnica, una iniciativa del CFT Estatal de Arica y Parinacota en el marco del proyecto del Plan Piloto de la Intervención de Carreras Técnicas Profesionales financiado por el Ministerio de Educación. Este espacio busca abrir la conversación sobre los desafíos de la educación técnica profesional desde una mirada inclusiva con enfoque de género y pertinencia territorial. Hoy queremos compartir una experiencia significativa, como se ha vivido desde el equipo del proyecto CRP 2395, la implementación del piloto, el trabajo articulado con profesionales externos, el acompañamiento directo con estudiantes en los espacios de formación. Para ello nos acompañan dos personas que fueron protagonistas en este proceso. Me refiero a la subdirectora académica de vinculación con el medio del CFT Estatal de Arica y Parinacota y jefa del proyecto, la señora Jacqueline Castillo Roblero. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias. Y a la coordinadora del proyecto y parte del equipo de vinculación con el medio, Verónica Navarrete Colque. ¿Cómo están? Hola, gracias, bienvenida, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Vamos a estar profundizando un poco con respecto a la experiencia que ha generado este proyecto, este plan piloto y esta intervención justamente con carreras específicas. Cuéntenos un poquito en qué ha consistido y cómo nace esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa nace producto de una postulación de un proyecto del Ministerio de Educación el año 2023, la segunda iniciativa desde la gestión de este nuevo CFT estatal, y que claramente viene a fortalecer también la acción de lo que se genera a través, no solamente desde la subdirección de vinculación con el medio, sino que de la institución completa, entendiendo que el beneficio de estos proyectos busca impactar positivamente en nuestros estudiantes y también en nuestros titulados y tituladas que son parte del proceso de nuestra institución, y que con estas acciones que permiten articular, ¿cierto?, con el sector público-privado, como es el caso de este proyecto, como también se logra internalizar dentro de las carreras que fueron elegidas a propósito de la intervención de lo que significa la perspectiva de género, finalmente hace una sinergia completa que pone a la institución en un pie importante dentro de lo que significa la ejecución de proyectos a nivel nacional, pero también de la preocupación que tiene la institución por que estas iniciativas lleguen e impacten positivamente en el desarrollo, tanto en la formación técnica de los estudiantes como también en la entrega de herramientas y habilidades para la vida personal y, por supuesto, profesional. Exacto. ¿Qué aprendizajes han emergido durante la implementación de este piloto, por ejemplo? Yo creo, y creo que lo más importante, y ahí a lo mejor quizás coincidimos con Verónica, es que esta incorporación en el proyecto, que bien, si bien es cierto, busca fortalecer la alianza público-privada con el sector productivo, de manera que nuestros estudiantes puedan tengan mayores expectativas, ¿cierto?, y mayores centros de práctica en lo que significa lo laboral y también en lo que significa la colocación laboral después del proceso de titulación. Yo creo que le da un componente bastante adicional el hecho de que la perspectiva de género estuviese incluida en este proyecto como una herramienta que busca finalmente entregar conocimiento a los estudiantes y fortalecer algo que institucionalmente ya tenemos, como es el módulo sello, donde se aborda violencia de género, nuevas masculinidades, se aborda ética, derechos humanos, y que finalmente, más allá de preparar buenos y mejores técnicos y técnicas para la región, también esperamos tener buenos técnicos y técnicas, pero mejores personas al servicio también de la región. Es decir, cómo estos técnicos profesionales su trabajo lo desarrollan también con garantía, ¿cierto?, al usuario, al paciente, al niño, a la niña con la que van a trabajar, y que finalmente esto sea en el marco, ¿cierto?, de lo que hoy día también está en la palestra pública y que tiene que ver con los derechos de las personas, con no discriminar, con no maltratar, con no violentar, y que finalmente se entienda que las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y que estos temas tan candentes pueden y también transversalizan absolutamente todas nuestras carreras. Eso justamente te iba a comentar. Tengo entendido que todas las carreras tienen este módulo de sello, independiente que a lo mejor este proyecto aborda en particular 3 carreras, tengo entendido, ¿cierto?
Claro, el módulo sello se establece para todos los estudiantes sin distinción en el primer semestre cuando ingresan a nuestra institución. Ahora, esto obedece también porque, bueno, esto ya se hacía antes, pero este módulo sello fue de alguna manera mejorado, producto de la ley 21.369 que obliga a la institución de educación superior a erradicar todo tipo de violencia dentro del espacio de educación. Y por tanto, dentro de este módulo se hizo una readecuación el año 2023 para la promoción 2024 y con la finalidad que también se consideraran otros temas. Exacto. Por ejemplo, nuevas masculinidades, por ejemplo, el tema de derechos humanos, ¿cierto? De la violencia de género en su espectro general, no solamente pensando en la violencia contra las mujeres, sino que Exacto. También en la violencia, la discriminación, el abuso y el maltrato, que también están insertos dentro de las violencias y que a veces se malentiende pensando que es solamente, digamos, como apoyo o protección a las mujeres y que finalmente lo que buscamos como institución es que nadie sea violentado indistintamente su condición u orientación sexual. Y que por lo demás son temas muy importantes, no solamente en los estudiantes técnicos profesionales, sino que en toda la comunidad en general deberían ser tratados e incorporados dentro de la lógica. Verónica, ustedes estuvieron directamente en el acompañamiento de estudiantes en el aula junto a profesionales externos. ¿Cómo vivieron esa experiencia y qué reacciones observaron en los estudiantes? Bueno, primero que todo mencionarte que este plan piloto viene de un trabajo, digamos, de diseño, o sea, en donde hubo una comisión que obviamente está conformada por el INE, por Cernamec, por el TPA, por Prodemu, quienes ellos desde la parte de la génesis del piloto desarrollaron esta instancia en el cual una de las fases de este piloto era justamente el acompañamiento en aula. Ahora, ¿por qué era importante hacer este acompañamiento en aula? Y que obviamente en el propio diseño se determinó que fuera justamente, como decía la señora Jacqueline, en este módulo de sello, justamente la unidad de género, en donde pudiéramos nosotros, o sea, como institución y como proyecto propiamente tal, se pudiera incorporar en el proceso formativo de los estudiantes, en donde ellos aprenden, digamos, estas temáticas que tienen que ver con género, conectar al estudiante con la realidad. Y esa experiencia, justamente a través de estos profesionales, fue bastante enriquecedora, porque justamente ellos pudieron palpar de manera distinta quizás, porque vieron ahí mismo, por ejemplo, a los profesionales, unas instancias que fueron bastante, digamos, y no sé si impactantes, pero sí muy significativas para los estudiantes cuando se enfrentaron a colaboradores, por ejemplo, en donde pudimos trabajar con aprendizaje basado en experiencia, en vivencia, en donde, por ejemplo, TPA desarrolló el que ellos llevaban a sus colaboradores, pero de una manera enigmática, o sea, sin saber quiénes eran. Sí, que daban así como pistas, claro, se daban un juego de dinámica. Exactamente, entonces eso provocó el efecto, digamos, del estudiante en darse cuenta quizá de que sí existe, por ejemplo, estereotipos, de que existe una manera de cómo tú crees que son las personas, o quiénes son las que tienen que trabajar en ciertas profesiones. Entonces, esa dinámica que se dio, ¿no es cierto?, fue bastante enriquecedora para el estudiante y también, sin duda, para los mismos profesionales. O sea, de alguna manera se rompe un poco el tema del esquema de solo que sea una charla, que a lo mejor en muchas instancias se genera, claro, sino que más se hace un aprendizaje más significativo, generando dinámicas donde ellos se sienten identificados y comprometidos. Qué interesante. Sí. ¿Y cuál fue la reacción también de ellos? Eso mismo, o sea, ellos consideraron, por ejemplo, los de trabajo social, justamente ellos veían que les gustaba que ellos pudiesen acercarse de esa manera a los conocimientos, de forma más práctica, más real, más concreta, de estar también interactuando con los protagonistas de las instancias profesionales. Exacto. Entonces eso provocó en los estudiantes una dinámica bastante interesante. Decirte que obviamente nosotros en esto, digamos, la elección de estas carreras también fueron justamente con ese propósito, porque trabajo social tiene casi entre el alumnado son más mujeres que hombres, por ejemplo. Enfermería pasa lo mismo,
pero en proyecto eléctrico es al revés. Exacto. Entonces, son más hombres que mujeres. Son más hombres que mujeres, entonces se produce una dinámica bastante interesante, siendo los mismos profesionales que iban haciendo estos acompañamientos. Entonse se fue provocando una dinámica y sobre todo una instancia que yo encuentro súper valiosa en el aula, que tiene que ver con la reflexión. Esas instancias de reflexión que a veces no siempre, por el tema de que hay que pasar los contenidos o que hay que hacer las evaluaciones, entonces como que se dejan a veces un poco de lado, pero estas intervenciones o estos acompañamientos promovieron y provocaron fortalecer justamente esos espacios de reflexión, de debate, de pensamiento crítico, de que las personas pudieran ir desarrollando, los estudiantes pudieran ir desarrollando más estas instancias que son justamente súper necesarias y súper relevantes, como decía la señora Jacqueline, que no solamente ver el tema técnico, sino que también de que nosotros estamos formando a personas. Justamente les iba a preguntar en esa línea, ¿cómo creen que estas intervenciones tempranas y articuladas ayudan a la trayectoria formativa de los estudiantes, o en este caso de los futuros técnicos y técnicas profesionales? Bueno, de mi experiencia anterior en estas materias, yo creo que las personas no son mejores por los títulos que tienen en una carta de presentación como es un currículum. Y claramente es importante también profundizar en estas materias, porque finalmente nuestros técnicos en educación parvularia se van a relacionar con niños y niñas. Pueden ser detectores también de situaciones graves en esos espacios. Las trabajadoras sociales que estudian la carrera también, las técnicos pueden también hacer una detección también o en el abordaje que tengan de atención. Y no solamente pensando en las carreras de índole social que puede pensarse, sino que yo creo que hay un tema clave que acaba de mencionar la Verónica, que tiene que ver finalmente con la reflexión en que quizás no todos ni todas vivimos en situaciones, digamos, que tengan que ver con esto. Quizás no tenemos entornos violentos ni maltratadores, afortunadamente, pero hay mucha gente que sí vive en esos ambientes y ha hecho de su vida quizás una normalización del ambiente. Y claramente va repitiendo también estos patrones culturales de lo que significa la violencia y sus derivados, ¿no? Y por tanto, cuando se reciben estas herramientas, cuando se recibe una inducción, una capacitación distinta, participativa, el estudiante también le puede hacer sentido, incluso en ese propio espacio, abrir relatos de su propia vida. A mí me ha pasado con cursos de carreras en el CFT, donde yo también he hecho charlas de cuando estaba en la unidad de género, que todavía sigo haciendo, y la verdad que ellos muchas veces se sienten identificados o empiezan a darse cuenta que han sido, por ejemplo, quizás no víctimas de violencia en el caso de las mujeres, pero sí, por ejemplo, han sido víctimas de violencia económica, porque les controlan, por ejemplo, el ingreso. Entonces, estos temas vienen primero en instalar una temática que normalmente no está y no es conversada. Así es. A pesar de que nosotros ya decimos, las nuevas generaciones vienen con el cambio de chip incorporado. Sí. Ya no es un tema la discriminación, ya no es un tema esto, pero sí todavía para muchos sí lo es. Así es. Y tiene que ver con justamente estos patrones. Entonces, ¿cómo llegamos con estos temas a las distintas carreras, digamos, sin distinción? Y cómo hacemos que los estudiantes también les haga sentido, revisen si están en un entorno, vean la alerta, pero además reciban la herramienta para poder convertirse en un agente de cambio de romper el esquema. Quizás yo no he vivido en ambientes violentos, pero sí puedo ser un agente que me permita romper el esquema, digamos, en un lugar de trabajo, en un lugar de práctica. Entonces, eso es lo que finalmente deja y hereda este proyecto, y que esperamos además el próximo año pueda permear otras carreras con un trabajo muy similar, porque es absolutamente necesario para que finalmente podamos provocar también estos cambios sociales que tanto queremos todos y todas, pero que es tan necesario también para tener personas distintas. Jacqueline, qué interesante lo que planteas, porque uno podría pensar que
que solamente es un tema para incorporar en el currículum formativo, pero acá tiene una dimensión mucho más compleja, mucho más allá de incluso la gestión académica, que tiene que ver con cómo se relaciona en el mundo laboral, y en este caso con las personas que a lo mejor puedan vislumbrar si es que efectivamente están viviendo una situación de violencia de diferente índole, o aunque no estén en una situación de violencia, es ser agentes de cambio. O sea, yo siento que a lo mejor a veces las personas que no estamos muy involucradas con estos temas, uno cree que es algo súper puntual, pero te das cuenta que es una multidimensión que obviamente les va a servir en todos los ámbitos de su vida, no solamente en el laboral. Así que es muy interesante, y espero que estén tomando apunte de todas las indicaciones y lo que nos están contando sobre este interesante proyecto. Nos contaban que hay un trabajo articulado con otras instituciones públicas, que de alguna manera son profesionales externos que van a dictar o a generar estas dinámicas, estos talleres. ¿Cómo creen ustedes que estos aprendizajes en términos de gestión y planificación y trabajo colaborativo pueden mantenerse en el futuro? ¿Cómo pueden seguir a futuro de acuerdo a la relación que ya están trabajando con el CFT estatal estas instituciones en diferentes instancias, comités, tengo entendido, este proyecto, y en otras instancias que a lo mejor en este momento no estamos abordando? Bueno, el trabajo de alianza es fundamental para poder avanzar. Si no tenemos un trabajo permanente con nuestros servicios, esto no lo podemos hacer solos. Cuando con Verónica conversábamos de lo que debería haber sido la comisión de género, esta comisión que finalmente fue la que convocamos el año pasado y de la cual sale la comisión que finalmente termina haciendo los acompañamientos en sala, necesitábamos que fueran del sector público-privado, pero también con servicios que tienen la responsabilidad directa, digamos, de llevar a cabo las políticas públicas en este sentido. Y por supuesto el Servicio Nacional de la Mujer es la autoridad mandante en esta materia. Es la autoridad institucional importante del Estado que finalmente se preocupa de ejecutar la política pública de género en el país. Y el PRODEMU, por lo demás, hace un trabajo muy similar también con una orientación técnica también muy específica. Entonces, que ellos estuvieran no era un tema, digamos, que había que pensar mucho, pero otros actores eran importantes. Pero claro, y otros actores que se sumaran con tan buena gana, como por ejemplo el caso de la empresa privada del TPA. El TPA no tenía obligación pública de haber sido tan partícipe, digamos, en este proceso, tan activo, y lo hizo. Y el INE para nosotros fue una novedad, porque si bien tenemos un trabajo ya de más o menos 1 año y medio con el INE, que empezó, digamos, a propósito de hacer charlas de expertos a nuestros estudiantes de distintas carreras, se ha ido profundizando en el tiempo, pero también para el INE y para nosotros con el INE es súper importante poder también recoger de ellos toda la experiencia y el dato cuantitativo que tienen de todos los estudios que ellos realizan, que son muchos en relación a brechas de desigualdad. Y por tanto que también se sumaran fue súper significativo para nosotros. Yo creo que esta alianza se debe mantener y profundizar en el tiempo para generar otro tipo también de acciones, pero también entendiendo que todos los servicios deberíamos trabajar en coordinación y mancomunadamente, porque finalmente nuestros estudiantes no son solamente estudiantes del CFT, son también seguramente trabajan en otros servicios, seguramente postulan algún proyecto en el FUSI, a lo mejor también hacen un curso en el CENSE, a lo mejor se atienden en el PRODEMU, a lo mejor participan en el CERNAMES. Entonces es un círculo que finalmente se retroalimenta de la misma gente. Por tanto, que nuestros estudiantes tengan la información de su servicio no solamente le da una herramienta personal para el ejercicio de la función que van a desempeñar como titulados, sino que también pensando en que nosotros como servicios, como Estado, tenemos la obligación y la misión de poder coordinarnos en beneficio de justamente en los que son nuestros principales activos, que son los estudiantes. Si no tenemos estudiantes, la institución no se justifica por sí. Y por tanto trabajar de manera mucho más comprometida
y buscando, porque muchas veces se trata de innovar para poder llevar beneficio y garantía a los estudiantes, es lo que nos compete y nos corresponde. Claro, y una particularidad. Bueno, disculpa, dale, no, como para complementar solamente como en lo supuesto. técnico y refiriéndose a lo que tú consultas de cómo hacer esto permanente también, este trabajo que desarrolló este proyecto, es, bueno, justamente en el trabajo que ahora viene, que tiene que ver con la innovación curricular, porque esto que hemos desarrollado en este proyecto está sistematizándose esta información, todo lo que nos ha traído, ¿no es cierto?, el trabajo que se ha hecho en el fondo como en terreno, digamos, en la implementación que se ha hecho in situ. Todo esto se levanta, se sistematiza y se genera. De hecho, nosotros vamos a desarrollar un manual de procedimientos para poder desarrollar estas instancias, y eso va a quedar instalado en la institución para no solamente trabajar con las mismas carreras, sino que también extrapolarlos hacia otras carreras, y no solo para la carrera de sello, sino que también de alguna forma aquí nos van a insumar todo este trabajo que se está haciendo para poder seguir proyectando este trabajo con lo que tiene que ver con el trabajo de acompañamiento en aula y otras instancias más. Y que de alguna manera tiene como una lógica de la acción misma que genera el CFT estatal, que tiene como principal eje, recuerdo, el estar de alguna manera en contexto o vinculado, valga la redundancia, con el entorno productivo donde Claro. está situado. Este trabajo articulado de alguna manera viene a dar luces de lo que ya ustedes generan en la práctica diaria, en el funcionamiento general de la institución, donde efectivamente estos profesionales que entiendo incluso que cuando se generan las carreras nacen a necesidad del sector productivo, o sea, se va haciendo como un diagnóstico de qué es lo que necesita el sector productivo, cuáles son las carreras que faltan. Ayer en el encuentro de titulado, cuando hablaban justamente de que una de las carreras que nace, que es la de técnico en veterinario, es a raíz de esta necesidad que sale desde el mundo productivo. Creo que también tiene ahí una lógica enriquecedora de lo que este proyecto, entiendo, viene a ratificar como la gestión que ya y la misión que tienen como CFT. ¿Cuál, de acuerdo a lo que ustedes han visto hasta el momento, ha sido el momento más significativo para ustedes de acuerdo a la implementación de este piloto? Ahí puede ser a lo mejor Jacqueline, y después a lo mejor podrías complementar Verónica. ¿Cuál crees tú a tu juicio? Porque pueden ser a lo mejor momentos diferentes, porque son miradas diferentes. Mira, yo creo que lo importante es ponerse de acuerdo y hacer un trabajo de preparación para poder acompañar en el aula a los estudiantes. Sí. Yo creo que el trabajo que se hizo con la curriculista, la colega Rosa Jarpa, con los ATP, los asistentes técnicos pedagógicos, finalmente, y además los servicios, permitieron organizar todo un esquema de intervención en el aula, que finalmente todo ese trabajo se logra sistematizar y llevar a cabo para poder ser entregado en sala. Y yo creo que ese es a mi juicio, es el momento más importante dentro de todo lo que significan las distintas acciones, porque aquí hay mucho trabajo detrás que se hace que no se ve. Por supuesto. Las coordinaciones, las reuniones, llamar, convocar, hacer una reunión, hacer otra. Ya estamos en el proceso final del proyecto. Y yo creo que todo ha sido, se ha llevado, digamos, con absoluta prolijidad. Aquí han trabajado varias personas. Verónica es la coordinación del proyecto, pero aquí está Evelyn también. Está en su momento, bueno, Marcela, que se sumó también a la misma ejecución, y que yo creo que vienen también en hacer una revisión de lo que se está haciendo y en aportar de las distintas experiencias y responsabilidades. Y creo que eso es tremendamente valioso, porque uno da la cara desde el cargo, desde la jefatura de proyecto, pero finalmente acá hay un equipo también detrás que está articulando todo esto, y que por supuesto van a quedar todas estas acciones después a la vista y
a disposición para que la gente las pueda ver y se puedan seguir repitiendo, que es lo mejor. Exacto. Entonces yo creo que para mí fue ese el momento, en realidad, esta coordinación que se dio de manera tan ordenada y que permitió finalmente entrar a aulas. Sí, verdad. Yo comparto plenamente lo que dice la señora Jacqueline, este círculo virtuoso que se fue generando, sobre todo cuando tuvimos las instancias de preparatorias del plan piloto, en donde nos reunimos así con los ATP, con el equipo, con la directora, con la curriculista, con los docentes, porque el trabajo con los docentes igual fue importante. Sí. Entonces, y el mismo estudiantado, que también nosotros lo acogimos para poder contarle lo que vamos a hacer. Entonces, este círculo que fue sinérgico, bastante interesante, que nos provocó también darnos cuenta de que el trabajo en equipo es el que realmente da frutos y el que permite que las cosas puedan ser eficientes, que puedan ser efectivas, sobre todo, porque la efectividad de poder ir desarrollando estas instancias fue muy importante. Entonces, aquí claramente hubo una instancia preparatoria, nosotros igual hicimos una estructura estratégica, buscamos una metodología de trabajo, porque el piloto obviamente, aunque estaba plasmado de alguna manera en el proyecto, no estaba descifrado, o sea, no estaba constituido y cómo se tenía que hacer, sino que estaba como propuesto, y nosotros en rigor y en función de los tiempos y de la logística y de la factibilidad de lo que tenemos aquí en esta ciudad, en Arica, Parinacota, nosotros nos da la posibilidad de poder estructurar y de ver de qué forma vamos a abordar este proyecto. Y el plan piloto fue producto un poco de esa instancia, de esas primeras conversaciones con la jefa de proyecto, ¿cierto?, con su señora Jacqueline, luego de ir viendo cómo esto lo íbamos a ir enfocando. Entonces, eso para nosotros yo creo que sí, sin duda fue súper importante y significativo. Bueno, a raíz de eso mismo entiendo que las fortalezas que se descubrieron fueron este trabajo en equipo y esta sinergia desde los propios equipos de trabajo. Sí, claro. Entiendo, donde todos participaron y de alguna manera aportaron con miradas diferentes, claro, porque quizás la mirada que viene de un titulado es diferente a la de que está recién empezando su carrera. Por supuesto. Exacto. Y sabes que tiene que ver también con lo que anuncia el proyecto, o sea, el espíritu del proyecto en sí es decir o promover el diálogo. Entonces, sin duda, cuando se hizo este trabajo, y siempre yo lo dije en la misma mesa consultiva y lo planteamos en la comisión, que es un trabajo participativo, no es un trabajo a puerta cerrada, en donde decir, ya, esto es lo que necesitan los estudiantes o esto es lo que nosotros creemos que el sector productivo requiere, sino que más bien abrimos las puertas, o sea, y que valorar mucho los sectores productivos y público-privados de esta posibilidad que el Centro de Formación Técnica ha tenido de abrir sus puertas en la sala, que es algo que, por ejemplo, para Cernamec era algo que muy importante para ellos. TPA lo mismo, o sea, ellos mismos decían que estas instancias son como pioneras, por decirlo entre comillas, aquí, digamos, en los centros de formación técnica o en la educación propiamente tal. Entonces la participación fue como un emblema del proyecto, el diálogo, la participación, el hacer que esto no sea solo de algunos que creemos o que piensan que debe hacerse las cosas, sino que más bien de ver qué piensan los otros y cómo lo ven ellos. Y las distintas perspectivas, ir conjugándolas e ir creando esta estructura, esta metodología para cumplir con los propósitos finalmente, de que es sí conectarnos, de que nuestros estudiantes en su perfil de egreso estén realmente con los conocimientos, con las competencias obviamente técnicas, pero también con estas instancias de la realidad, de cómo es nuestra sociedad, de cómo ellos se tienen que conectar, ¿no es cierto? Entonces, todo eso provocó este fortalecimiento y esta oportunidad que también vemos nosotros como institución, o como ve la institución al respecto. Sabemos que igual están en una fase a lo mejor de cierre, de análisis, y que plantean a lo mejor desafíos a futuro. ¿Cuál creen ustedes que pueden ser esos desafíos a futuro? Bueno, yo creo que el desafío más importante es que esto permee finalmente la institución y que deje solamente de haber sido un piloto para haber, digamos, trabajado con ciertas carreras, sino que hoy día apueste
por transversalizar efectivamente la perspectiva de género en el quehacer institucional. Entonces, yo creo que si bien a lo que Verónica decía, es tremendamente importante poder escuchar a todos los sectores, escuchar a los titulados, a los docentes, a las empresas, y recoger digamos, de lo que nos señalan, porque eso es lo que verdaderamente retroalimenta hoy día el quehacer institucional. Y es lo único que permite de verdad poder revisar y decir qué es lo que debemos mejorar de lo que nos están diciendo. Sí, porque peor sería que nos dijeran, esto es lo que hay que mejorar, y digamos, sí, ok, muchas gracias, y seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy día. Exacto, que entonces, no sirviera de nada, que no se incorporara ese aprendizaje. O que finalmente se haga por cumplir con la ejecución de un proyecto, pero que no quede, digamos, verdaderamente internalizado. Por tanto, yo creo que la apuesta mayor y el desafío más relevante es que esto pase de ser un piloto de ejecución de un proyecto a que pase efectivamente a ser un mecanismo interno de transversalización de la perspectiva de género en el quehacer institucional, indistintamente de la carrera de la ejecución. Y yo creo que eso nos va a llevar a avanzar en esta lógica. Y ahí quiero un poco quizás anidar. Sí, por supuesto. El proyecto anterior tenía que ver con instalar una política de vinculación con el medio. Así es. Que logró instalarse y establecerse. Que se pueda cambiar después, se deba mejorar, porque todos los instrumentos se tienen que cambiar y se tienen que revisar cada cierto tiempo. Exacto. Pero eso ya existe. Esto lograba fortalecer el trabajo con el sector público-privado, que logró el objetivo y permear estas carreras y acompañar a los estudiantes de estas carreras. Se logró. Hoy día viene un nuevo proyecto que ya está aprobado y que tiene que ver cómo cambiamos las mallas curriculares de esas carreras para también actualizarnos en los nuevos tiempos y ofrecer una oferta académica distinta a nuestro estudiantado. Si esa nueva oferta viene con esta mirada de transversalizar este enfoque de acuerdo a una política de vinculación anterior, estamos haciendo la seguidilla de 3 proyectos que se van a plasmar en lo que va a venir en el próximo año con el cambio a la malla curricular. Exacto. Por tanto, es relevante. Así es. Es desafiante y en eso estamos. Tremendo desafío. Sí, claro. Pero qué bueno que hayan optado de alguna manera, que se hayan atrevido, porque a veces muchas cosas en general y más en el ámbito académico se tiende a pensar, no digo que sea así, pero se tiende a pensar que las cosas están eternamente o que no tienen esta modificación. De alguna manera que ustedes están asumiendo un desafío muy importante de ir haciendo actualizaciones, de estar a la palestra de lo que pasa en el contexto no solamente regional, sino que en términos también veíamos el tema de la IA, de la transversalización del tema, de los temas de género. Entonces hay un desafío mayor que ustedes toman como batuta y que lo llevan adelante a través de esta seguidilla de proyectos que finalmente van a ayudar no solamente a sus estudiantes, sino entiendo también a toda la comunidad educativa del CFT. Y además considerando que es una institución que tiene 4 años. Así es. Justamente eso iba a decir, porque el CFT quiere crecer, requiere crecer. O sea, como tú decías, el CFT no está en la instancia de quedarse ahí. De hecho, con lo que se hablaba también con el rector, que planteaba que obviamente ahora está en la instancia de ir considerando otras dimensiones, de ir explorando otras instancias para la institución, como la innovación, ¿cierto?, la tecnología, como lo que es la investigación. Entonces, y todo eso también apunta a algo que es muy relevante para el CFT estatal Arica y Parinacota, que tiene que ver con la acreditación. Entonces, todo este trabajo que se está haciendo, o toda esta iniciativa que se ha desarrollado a través del Minedu, entregando fondos a las instituciones, ¿cierto?, es justamente darle a la institución todos los elementos requeribles, necesarios, para poder estar preparados para enfrentar esta acreditación que viene próximamente. Entonces, no es así como decía de Querir, es un desafío que es constante y que es permanente, y que lo bueno, y que también lo constataba ayer el rector, que es algo que la institución, el equipo, todos los que trabajan en el CFT están como con esa camiseta, entendiendo de que debe ser así.
Bueno, en realidad agradecemos a ambas porque sabemos que están con hartas cosas justamente en virtud del proyecto y de su cierre, pero agradecemos este espacio de conversación, de traspasarnos esta experiencia tan valiosa para SFT y obviamente para todo el entorno, porque este es un cambio que no solamente va a afectar o va a incidir en la interna, sino también en el mundo laboral y en el mundo productivo, y obviamente también en las familias y en todos los que se vinculan de alguna u otra manera con el CFT estatal. Bueno, el compromiso y la dedicación del equipo también, lo que ustedes nos cuentan, cómo cada uno fue tomando, adoptando o poniéndose la camiseta en la frase más chilena, cómo cada uno también va aportando dentro de cada uno de los niveles que ustedes abordaron, que fue fundamental obviamente para avanzar también hasta esta educación técnica profesional más conectada con el entorno, recogiendo un poco lo que ustedes mismos contaban, más equitativa y con foco en la mejora continua. No sé si quieren alguna frase, decir a las personas que nos están viendo, o ya más o menos hemos cerrado, porque a todos los otros entrevistados les decíamos que le dieran como un consejo a los estudiantes. En este caso, quizás creo que ya lo han hecho, ya han conversado, salvo que lo quieran hacer ahora o que quieran decir algo más, pero agradecerles su tiempo. ¿Desean decir algo? No, agradecer el espacio. Siempre es importante poder difundir lo que se hace. De lo contrario se desconoce y se invisibiliza también. Por supuesto. Y bueno, ya nos estamos preparando también para la misión 2026. Partimos el 2 de octubre. Parece que esto nunca para, no falta nada. Falta nada. Y por tanto todo lo que estamos haciendo es pensando en nuestros estudiantes de hoy día, en los titulados de ayer y por supuesto también en los estudiantes que llegarán a partir de octubre de este año, y esperamos seguir siendo digamos la institución más importante de la región en lo que tiene que ver con la matrícula técnico profesional, y por tanto seguir trabajando desde vinculación con el medio para aportar al área académica específicamente y a todo el quehacer institucional por todos estos nuevos desafíos, la acreditación, los cumplimientos de proyectos, la transversalización de género, los aportes en capacitaciones, todo y todo es necesario y nada sobra en todo este proceso de educación. Así que yo creo que agradecerle al equipo que ha hecho un tremendo trabajo, y creo que así también es muy fácil poder trabajar con gente que se sube rápido al carro y trabaja con bastante esmero y compromiso en el cumplimiento de todas y cada una de las tareas. Sí, yo también solamente eso, agradecer este espacio que justamente al ser, digamos, lo está instalando este proyecto, sin duda, y creo que va a ser así, el área de comunicaciones ya va a haber instalado este espacio de podcast, de interacción, de comunicación, de difusión, ¿no es cierto?, de todo el quehacer de la institución, no solo de los proyectos, sino de lo que están haciendo los estudiantes, los docentes, y después como vienen otras instancias como innovación y muchos otros trabajos que se están haciendo arduamente. Entonces, agradecer solamente a todos, a la comunidad y a ti, ¿no es cierto?, por este instante y este momento. Les agradecemos de nuevo a ambas por su tiempo, por esta interesante y significativa conversación, por esta amena conversación también, y obviamente agradecemos también a todas y a todos quienes nos han acompañado y han participado de un nuevo capítulo Construyendo Equidad, Voces desde la Formación Técnica. Les recordamos, esta es una iniciativa del CFT estatal de la región de Arica y Parinacota en el marco del Plan Piloto de Intervención en Carreras Técnicas Profesionales financiado por el Ministerio de Educación. Les recordamos que pueden encontrar más contenido sobre nuestro podcast en nuestras plataformas institucionales. Hasta el próximo capítulo y muchas gracias. Gracias.